Bienvenido a Biblia en Minutos-777. Aquí no ofrecemos soluciones mágicas ni promesas vacías. Te invitamos a algo más profundo, una relación real con Dios. ¿Qué está por suceder en el mundo? El pastor y teólogo mexicano Dr. Armando Alducín nos lleva a descubrir el papel profético de Israel, las guerras y rumores de guerra, y el plan de Dios para la humanidad. Acompáñanos en este análisis muy interesante del libro más impactante de toda la Escritura, el Apocalipsis. Entonces, al ver nosotros que Israel todavía no mora confiadamente, que para que esta invasión de la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Israel tiene que morar confiadamente y solo lo puede hacer al que consideran el mundo islámico como el anticristo para ellos, las cosas que deben suceder pronto. Estos primeros 3 versículos, que son los que yo quisiera abarcar en este día, es la clave también para todo el resto del libro del Apocalipsis, porque vamos a ver de qué forma el Espíritu Santo despeja muchas incógnitas, muchos misterios que se encuentran ya en el libro, pero sin entender estos 3 primeros versículos. Por eso le quise nombrar la revelación de Jesucristo, porque los primeros 3 versículos nos dan la clave de todo el libro. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Bueno, podemos comenzar rápidamente con la etimología o el significado de la palabra apocalipto, que es la palabra griega que se tradujo revelación. En las Biblias en inglés así se encuentra la traducción The Revelation of Jesus Christ, y aquí se tradujo en el español la revelación. ¿Por qué? Porque la palabra apocalipto es una palabra que significa varias cosas. En los tiempos de Grecia, antes del Imperio Romano, cuando un escultor hacía una gran estatua, o cuando un pintor hacía un gran cuadro, pues se guardaba para inaugurar este día y darle un aspecto especial a ese cuadro o a esa estatua. Pero las cubrían con una manta. Entonces se reunía la gente, invitaban a príncipes, invitaban a la realeza de diferentes naciones a que los acompañaran, y en ese momento quitaban la cortina o la manta que cubría tanto la estatua como la pintura, y este hecho de descubrir la cortina es la palabra apocalipto, que significa literalmente correr el velo o descubrir la cortina. Entonces dice la Biblia que esta revelación es que Dios le da a su Hijo Jesucristo el poder de que Él, Jesucristo, nos corra la cortina para que nosotros, sus siervos, esto es muy importante, porque el libro de Apocalipsis, como todas las Sagradas Escrituras, los 66 libros de la Biblia, están escondidos. Es un misterio para la mente natural, para la mente que no tiene la iluminación del Espíritu Santo. Entonces una mente puede ser muy intelectual, tú puedes ser muy inteligente, tener 4 o 5 doctorados en doctrinas políticas, en filosofía y letras, y venir a la Biblia y no entenderla, y por eso se le hace locura a los ateos y a la mayor parte de la gente, porque no la pueden entender. Es una revelación a los siervos, a los que seguimos a Jesús. Es un privilegio que Dios nos da. Entonces, se nos corre la cortina para asomarnos hacia el futuro. Y es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, por qué Dios está tan interesado en que nosotros conozcamos, como dice la Biblia, las cosas que deben suceder pronto. En el versículo 3, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la característica principal en los atributos divinos para que Dios esté interesado en que nosotros conozcamos qué va a suceder? La tempestad que se viene sobre el mundo, la tormenta que está ya por venir, ya comenzó el aguacero, viene una tormenta sobre el mundo inimaginable, en la que el mundo va a ser sorprendido como en los tiempos de Noé.
Noé predicó casi 120 años, va a llover, arrepiéntanse, y la gente burlándose. Actualmente encontramos tantas burlas. ¿Cómo es posible que prediquen del rapto que ni existe en la iglesia, que ni existe en la Biblia? Es una doctrina que fue inventada hace 2 siglos por John Darby. Tantas barbaridades que se están usando para poder atacar la escatología y el futuro, precisamente porque esconde el misterio que Satanás no le conviene que nosotros como iglesia lo podamos conocer. Entonces, por eso comienza la Biblia, el descubrimiento que Jesucristo nos da para manifestar a nosotros los siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vamos a encontrar en primer lugar la respuesta, la quiero dar muy breve. ¿Por qué Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro? ¿Por qué durante los últimos 20, 30 años no se ha predicado el Apocalipsis? Muy raras veces, ya la profecía está completamente olvidada, ¿verdad? Ya no hay nada de interés en cuanto a qué está pasando, pero ahora que comienza a arder el Medio Oriente y ahora que Rusia invade Ucrania, como que todos los cristianos volvemos otra vez, ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Ahora sí estamos interesados, ¿verdad? Pero es que debemos siempre estar interesados porque Dios no quiere sorprendernos ni que como un ladrón en la noche sucedan estas cosas en nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué quiere Dios revelarnos el futuro? Yo pienso que en primer lugar, para que nos preparemos para recibirle. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 34, mirad también por ustedes mismos. Vean la advertencia de Dios para el futuro, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ese día que está mencionando el evangelista Lucas, ¿a qué día se refiere? Pues se refiere, ¿verdad?, a la tempestad que se viene sobre el mundo. Y Dios no quiere que nosotros permanezcamos ignorantes y que caiga sobre el mundo y de repente nosotros nos preguntemos qué está pasando. No, tenemos que saber qué va a pasar para tener paz. Pero dice el versículo 35, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, escuchemos esto, orando, para que seamos tenidos por dignos, para que podamos ser considerados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, por el amor de Dios. ¿De qué cosas quiere Dios que escapemos? Pues de la tribulación. Entonces, no todos van a escapar, ¿verdad?, en el arrebatamiento de la iglesia, sino que Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que va a ser aquellos que están velando, aquellos que no se han enfrascado en los negocios de la vida y en los afanes de la vida y en la angustia y en el estrés y hacer dinero y obtener un lugar público, ser famoso, tener fama, etcétera, etcétera. Todos estos enemigos entran y ahogan la semilla de Dios. Entonces, esta es la primera cosa que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Por qué quiere que nosotros conozcamos el futuro? En segundo lugar, para motivarnos a ganar almas. Dice en 2 Pedro 3:9, claro, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que esto nos motive al ver todo lo que está pasando, como lo vamos a ver más adelante, que nos encontramos ya a través de las señales que son ya impresionantemente evidentes, que ya cautivan nuestra alma y nuestro corazón y nos hacen discernir que ya nos encontramos realmente, tal vez en la última generación de la historia, ganar las almas. Porque este es el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, para que tú que estás escuchando no te pierdas, mas que tengas la vida eterna. Dios quiere que conozcas quién es Dios, que existe, que es real, que la vida fue manifestada y que es el testimonio que nosotros damos. Entonces tenemos que movernos al saber que está comenzando a llover ya en el mundo, a ganar las almas. En tercer lugar, para que recordemos que somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Dice en Hebreos 11:13, porque todos estos testigos que menciona Hebreos 11 murieron sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo, mirándolo de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra.
Porque si hubieran considerado que podían regresar a su tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo, pero salieron porque sabían que Dios tenía una ciudad mucho mejor para ellos, una ciudad completamente construida por Dios. Así que Dios quiere que entendamos, vamos de paso por el mundo, santos de Dios. No podemos aferrarnos a ningún pedazo de tierra, a ninguna propiedad, a nada, porque este mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y finalmente, para que lo más importante, mientras van aconteciendo todos estos eventos, mientras va sucediendo lo que estamos viendo, ya Israel en pies de guerra, un ataque contra los grupos terroristas, Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados, va a ayudar a Irán, de alguna manera va a explotar una guerra que no es la Tercera Guerra Mundial. Vuelvo a enfatizar esto, vienen 2 o 3 guerras antes de que venga la Tercera Guerra Mundial, en la cual no vamos a estar nosotros. Pero en cuarto lugar, Dios quiere que sepamos el futuro para que conforme los eventos vayan sucediéndose, podamos nosotros entender que Él es fiel, que lo que hizo con Israel lo va a hacer también con nosotros. Por ejemplo, rápidamente en Ezequiel 38, versículo 8. Veamos esta profecía de hace 2700 años, santos de Dios. Ezequiel 38, versículo 8. Dice así, veamos los detalles de esta profecía. De aquí a muchos días serás visitado. O sea, aquí se profetiza una invasión masiva de una confederación política de muchísimas naciones en contra de Israel, que es la Tercera Guerra Mundial. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, o sea, a Shanek, se dice en el hebreo que es al final del tiempo, al final de los días. Serás visitado a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿Quién es esta tierra? Lo dice más adelante, Israel. Hace 2700 años no estaban en el exilio. Y aquí se está profetizando que cuando ellos regresaran, 1948, vendría la invasión, vendrían los años en la que Israel se vería afectada completamente, si no es por la intervención de Jesucristo, que los va a salvar de la Tercera Guerra Mundial. La tierra recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Cuando llegó en el 48 Israel, no había árboles, no había olivos, era un desierto total en el 48 hasta el 50, 52 Israel. En el 52 había 6 millones de olivos plantados, cumpliéndose las profecías que era una desolación. Ahorita Israel, en medio de todo el mundo árabe, es un oasis, es una nación fructífera, es una nación con adelantos tecnológicos impresionantes. De los premios Nobel que ha habido, el 65% los han ganado los judíos. En fin, hay muchas cosas, muchos clips, muchos links, muchos eslabones que Dios nos pone. Y finalmente dice así, que siempre fueron desolación, mas fue sacada entre las naciones y moran confiadamente. Entonces, al ver nosotros que Israel todavía no mora confiadamente, que para que esta invasión de la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Israel tiene que morar confiadamente, y entonces viene la invasión contra ellos. Pregunta, nunca hasta ahorita Israel ha vivido confiadamente. Ahorita antes del programa platicábamos con Jonás y con Roger, ¿verdad?, acerca de que no hay una sola familia en Israel, una sola familia que no haya perdido hijos o nietos o sobrinos en alguna de las guerras desde el 48. Israel es un pueblo que vive con la ametralladora, con los R-15, ¿verdad? En la cama se levantan con armados. Es un pueblo que está continuamente al borde de ser destruido, de ser exterminado. Y por el milagro de Dios, que ha prometido guardarlos hasta el final, nadie los va a tocar. Como dice Jeremías 31, 35 al 37, es indestructible hasta la Tercera Guerra Mundial. Entonces es importante que nosotros veamos que al suceder estas cosas, el único tiempo cuando Israel vaya a vivir en paz va a ser cuando el anticristo firme un tratado por 7 años garantizándoles la paz. Antes no va a haber paz para los judíos. Entonces, para que este tiempo llegue,
que ya está casi delante de nosotros. Israel va a tener que ser atacado después de estas guerras, va a tener que pedir ayuda al anticristo, que va a ser el Mahdi del mundo islámico, para sentarse con ellos y que este hombre les garantice que ninguna nación árabe, ningún nación islámica los vaya a atacar. Y solo lo puede hacer al que consideran el mundo islámico como el anticristo para ellos. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros sepamos las cosas que deben suceder pronto. Porque el cristiano, el momento de recibir al Espíritu Santo, las vendas completamente se nos comienzan a caer. Dice el libro de Isaías que el mundo tiene una venda sobre sus ojos. O sea, el mundo, los seres humanos, bíblicamente, tienen una venda que no pueden discernir, no pueden diferenciar, que hay una dimensión espiritual mucho más real que la dimensión física en la que nosotros vivimos. Y cuando las vendas se nos caen por primera vez en lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración del Espíritu Santo, después de que hemos creído lo que Jesús hizo en la cruz en nuestro lugar, el Espíritu Santo nos comienza de una forma progresiva a quitarnos la cortina para que comencemos a ver la A, la B, la C, como cualquier niño aprendiendo, y como niños recién nacidos que deseemos la leche espiritual, que deseemos conocer a Dios, que deseemos estudiar la Biblia, que deseemos ir a los estudios bíblicos, que oigamos el domingo al pastor que predica con atención, que llevemos nuestra Biblia el domingo, porque ya los cristianos ni el domingo llevan la Biblia ya a la iglesia. Esto es una tragedia, es una barbaridad esto. Y mientras más nos alejamos y nos separamos de Dios, no nos damos cuenta que es la influencia del poder espiritual. Así como Satanás quiso separar a Israel de su tierra, separarlos de su lenguaje, separarlos de sus tradiciones, separarlos de su religión, lo mismo está haciendo con nosotros, con la iglesia. La estrategia principal de Satanás es tratar de separarnos de Dios, que no tengamos diario un devocional con Cristo, que no tengamos contacto diario con la Biblia, que no tengamos contacto diario en oración con Dios para platicar, que no tengamos contacto con nuestros hermanos cristianos. Esa es la estrategia satánica, porque esto pasa de una forma desapercibida y sin que tú te des cuenta. Llega un momento en que ya estás completamente fuera del camino, cumples y vas el domingo a la iglesia, pero no te has dado cuenta que cómo te has enfriado, no tienes ya amor por las almas, ya no tienes amor para ofrendar a la obra de Dios generosamente. Tu objetivo ya no es Jesucristo, ni la vida con Dios, sino tu objetivo, repito, se ha volcado completamente en esta vida. Y es cuando dice la Biblia que la semilla se apaga y estos son los que van a lamentar. Dice el Espíritu Santo aquí en el versículo 1 que esta revelación Dios se la dio a Jesucristo. Jesucristo usó a su ángel, a su siervo Juan. Cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, escribió en su primera carta estas palabras, la primera carta de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Fíjense el testimonio que Dios le da a Juan para que Juan nos lo dé a nosotros. Juan dice, nosotros vimos, oímos, tocamos al verbo de vida, aquel que tenía la vida, aquel por cuya vida nosotros existimos. Nuestras manos lo tocaron, porque nuestras manos tocaron y palparon la vida, porque la vida fue manifestada. Y nosotros damos testimonio que esta vida se encuentra en la persona de su Hijo Jesucristo, para que tengamos comunión unos con otros, y nuestra comunión verdadera es con Jesucristo, su Hijo unigénito y amado por Dios. Entonces, por eso dice el Apocalipsis, que es la revelación final que Dios le da al apóstol Juan, que este testimonio Dios se lo dio al apóstol Juan. Y dice el versículo 2, que ha dado testimonio. Vean ustedes el testimonio de Juan. Número 1, ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Eres cristiano? Hechos 1:8, recibirán poder
cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros, y me serán testigos. El principal objetivo del Espíritu Santo no es hacernos sentir, porque hay cristianos que dicen, pues quiero sentir a Dios y quiero sentir, y caen, como dicen Colosenses 2, en experiencias místicas, emocionales, sentimentales, en las que podemos ser engañados. Pero cuando venimos a la palabra, esto nos va a salvar de poder vivir una vida la que realmente le agrada a Dios. Y la vida que realmente le agrada a Dios es si nosotros estamos hablando al mundo de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Yo te pregunto, ¿a alguna persona desde que te convertiste le has hablado de Jesucristo en tu escuela, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en el área del gobierno, algún senador, algún presidente, cuando has estado con el presidente? Tal vez ustedes que nos escuchan, que son senadores o diputados, han dado oportunidad de hablar al presidente o a personas importantes acerca del amor de Dios en la cruz del Calvario. Para eso vino el Espíritu Santo. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de valor. Entonces, tenemos que imitar a Juan si queremos conocer el futuro y vivir en paz. Dar testimonio de Jesucristo es nuestra principal responsabilidad. Y en segundo lugar, dice la Biblia, y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Que Dios fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. El mundo no lo sabe y nosotros somos los atalayas, somos los heraldos, somos los predicadores, los que debemos de proclamar este glorioso evangelio de la gracia de Dios, que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y este mensaje el mundo lo tiene que escuchar. ¿Cómo lo va a escuchar si no es a través de nosotros? Dice Romanos capítulo 10, pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los mande? Y si no hay quien los mande, entonces ¿cómo se puede oír? Gracias a Dios, una televisora como en Enlace, que está alcanzando a millones de personas, es el medio más idóneo para que tú puedas invertir en esta televisora. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Otras televisoras son telenovelas y chispirito y babosadas, ¿verdad? Que está llena la televisión de tantas barbaridades. ¿Cuántas televisoras hispanas existen? Las cuentas con los dedos de la mano. Entonces aprovechemos esto de que podemos obtener esta televisora para dar testimonio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue muerto, crucificado, resucitado y viene pronto por nosotros. Y dice el apóstol Juan, y de todas las cosas que ha visto, que fue lo que contamos en su primera carta. Ellos vieron a Jesús, tocaron a Jesús, oyeron a Jesús, caminaron con Jesús, desayunaron con Jesús, comieron, cenaron con Jesús, y al final Juan fue el único apóstol en la cruz, con la mamá de Jesús, María Magdalena y otras mujeres, el único que estuvo al pie de la cruz escuchando todo lo que Cristo dijo en sus últimas 7 palabras. Así que esto es maravilloso, que podamos nosotros experimentar realmente lo que es la vida cristiana. Finalmente podemos nosotros concluir el versículo 3, hay una bienaventuranza, que son muy pocas las bienaventuranzas. Desde el Sermón del Monte, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que sufren, serán consolados, etcétera, etcétera. Hasta ahorita en el Nuevo Testamento, porque eso perteneció al Antiguo Testamento, los Evangelios, encontramos una bienaventuranza. Es tan importante que nosotros entendamos que Dios quiere que conozcamos el futuro, que hasta Dios nos promete una bendición especial, específica a los que oyen y leen el libro del Apocalipsis. Bienaventurado, y esta palabra es la palabra griega Makarios, con K de kilo, Makarios, que significa dichoso o feliz. Vamos a traducirlo: dichosos y felices los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué Dios nos da esta bienaventuranza, esta bendición tan grande, que dice que el Espíritu Santo va a producir entre nosotros un gozo cuando sepamos el futuro y estemos seguros que todo lo que viene ya fue escrito, por lo cual estamos seguros en la mano de Dios? En primer lugar,
porque este gozo que nos va a producir es que vamos a saber que pronto todo va a terminar. Dice la Biblia, porque el tiempo está cerca. Amados santos de Dios, nuestra vida es de que 70, 80, 85 años, dice el Salmo 90, los más robustos, los más fuertes, todo va a terminar. Nuestra vida pasa como una niebla, dice Santiago 4, que desaparece, aparece y desaparece por un momento. Tenemos una sola vida. Ahorita tú que me estás escuchando, tienes que tener la conciencia de que esta respiración que tienes y que hemos amanecido tiene un propósito principal. No es hacer dinero, no es hacer negocios, es busquemos la manera hoy a quién hablarle de Jesucristo, a quién compartir, a la mesera, a la que vende las tortillas, al elevadorista en el hotel, a la persona que te atendió en el aeropuerto, si tienes una oportunidad, a la persona que va contigo en el avión, junto en el autobús. No desperdiciemos ninguna oportunidad, como dice 2 de Timoteo 4, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No hay un tiempo especial, es todo el tiempo que podamos, hablemos de Cristo. Entonces, por eso es la bienaventurada, porque sabemos que el tiempo está corto. Dice Tito 2, 11 al 13, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está cerca. Esto fue escrito hace 2000 años. Me podrás preguntar, ¿cómo que el tiempo está cerca si han pasado 2000 años? Porque el tiempo está cerca para ti y para mí en el día de nuestra muerte. Entonces Dios considera eso. A cada ser humano que ha nacido hace 2000 años, el tiempo se nos acaba. 70 llegaron unos, 80 unos. Ahorita el expresidente, acabo de leer, Jimmy Carter, celebra 100 años de su cumpleaños, que son garbanzos de libra, ¿verdad? El predicador Billy Graham, también del siglo pasado, casi llegó a los 100 años de edad. Son muy pocas las personas, pero tú y yo no sabemos qué tiempo vamos a tener. Por eso el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca de nuestra muerte. Entonces tenemos que conocer, antes de que Dios nos llame a casa, el glorioso Evangelio de Cristo, y porque conociendo el futuro, pues nos libra de temor, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, sabiendo que Dios está al control de todas las cosas. ¿Quién nos separará, dice Romanos 8, del amor de Cristo? ¿Quién podrá condenarnos cuando hemos sido justificados por su sangre? Ni los ángeles, ni los demonios, ni lo porvenir, ni nada, ni nadie, ni enfermedad nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos tan seguros de esto? Porque Él murió en la cruz y porque nos está mostrando lo que va a suceder, para que cuando suceda nos acordemos que Él nos lo reveló con mucha anticipación. Hoy hemos escuchado una reflexión profunda y clara sobre el Apocalipsis, compartida con la experiencia y sabiduría del Dr. Armando Alducín, un hombre de Dios con décadas de trayectoria como teólogo, pastor y evangelista. Sus enseñanzas nos recuerdan que los tiempos se están cumpliendo y que no podemos ignorar el llamado urgente de Dios a vivir en santidad y fe. Te animamos a seguir aprendiendo más de su contenido, reconociendo su labor de enseñar la verdad bíblica con amor y firmeza. Si este tema te ha impactado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Biblia en Minutos-777, donde compartimos mensajes edificantes para fortalecer tu fe y prepararte para los tiempos que vienen. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, lee la Biblia, asiste a tu iglesia, ora y pon en práctica la palabra día a día. Haz el bien, no te rindas, porque Dios tiene planes de bien para ti. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga y que sigamos creciendo juntos en el conocimiento de la verdad.